Bueno, ustedes saben, estamos en redes, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, X, Facebook e Instagram. Siempre nos pueden, por supuesto, dejar algún mensaje a través de esas redes o a través del WhatsApp de los temas que quieren que por ahí tratemos en el programa. Ahora nos vamos a ocupar de lo internacional. Hoy los ojos están puestos en la cumbre del G7 con invitados especiales y hay un par de argentinos en esas invitaciones especiales y lo vamos a tratar con Augusto Grilli Fox, que lo tenemos en este caso en el estudio. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito de la importancia primero de la cumbre, porque obviamente son los más poderosos los que se reúnen, pero esto del gesto de invitación. El Papa, un Papa por primera vez, y bueno, dos argentinos, además con el presidente Milei. Exacto, y de hecho, bueno, un G7, a mí por ahí me gusta el concepto de el G7 como los países más industrializados, ¿no? En esa perspectiva, dado que uno por ahí, para mí siempre es interesante aclarar para qué se juntan, porque por ahí es una pregunta... Porque también hay otros poderosos que no entran en este G7, ¿no? Exacto, exacto, u otros que de hecho estuvieron en su momento y hoy no están, como lo es Rusia, sancionado desde esta cúpula desde hace tiempo, y justamente planteando y planificando de que se deberían dar encuentros en materia de intercambio sobre perspectivas en materias laborales, en materia de inversión, en sectores empresarios, bueno, y es desde ahí, desde donde se ha previsto para este encuentro temas globales de desafíos. Si bien ellos no tienen una capacidad para generar leyes o para imponer, digamos que generan propuestas que tratan de que se lleven adelante, ¿no? Que sean posibles, claro, ¿no? O sugerencias que una vez que las plantean y las generan deberían llevarse adelante. De hecho, me meto un poco en lo que ha sido el punto fundamental, que creo que sin duda ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania, y esta decisión de tomar los fondos confiscados en el exterior rusos, por alrededor de 300 millones de dólares, es el fondo que tienen, como garantía, podríamos decir, para financiar por 50.000 millones de dólares a Ucrania. Algunos se preguntan justamente por qué no se hace el traslado de los fondos en forma directa, porque hay todo un gris legal, el cual no permite que se lleve a cabo esto, y también ha generado repercusiones por el otro lado. Desde Cuba han planteado críticas muy concretas. Vladimir Putin, de hecho, a partir de eso también hizo una propuesta al alto el fuego con condiciones, ¿no? Que obviamente también hay que decir inmediatamente fue rechazada. Digo, generó un movimiento importante esto que fue, podríamos decir, un gesto que es tomar una postura, ¿no?, frente a este conflicto. Totalmente. De hecho, por ahí da la impresión de como que se están quemando casilleros de negociaciones, lo cual es interesante, que digamos que en estas ida y vueltas se den los avances y retrocesos y no justamente que sean el campo de batalla, donde de hecho las víctimas es lo más doloroso. Así que en lo que hace a Rusia-Ucrania, creo que este conflicto es lo más representativo del G7 en cuanto a propuestas específicas para avanzar. Hay que ver qué termina pasando, porque también para poder avanzar con decisiones de estas medidas, Europa necesita definir o cerrar una dependencia que todavía sigue teniendo en materia de recursos de Rusia. Entonces hay que ver hasta ahí, porque de hecho así fue como también trataron de aplicar en su momento determinadas sanciones económicas y Rusia pudo sortearlas, con los vínculos con China, con Irán. Pudo justamente, no le repercutieron, y de hecho si uno analiza la economía rusa ha tenido un crecimiento en estos marcos, ¿no? Te pregunto un poco también con esto que se da los acuerdos por afuera y por ahí que la idea es que toquemos varios temas y por ahí el tiempo nos corre bastante, ¿no? Pero que no quería dejar de preguntarte que esta cumbre también sirve para que haya reuniones por afuera de lo que es la agenda oficial y empiecen a haber acuerdos. Bueno, de hecho Estados Unidos, Biden estuvo con Zelensky y hablaron de reforzar la defensa de Ucrania durante los próximos años, que es un acuerdo que surge por afuera, ¿no? Y de pronto el encuentro que después ya también se da en la agenda del presidente a futuro, al Milei, que se va a reunir en unos días más con el canciller alemán. Digo, suceden cosas por afuera, ¿no? Totalmente. De hecho, las bilaterales, cuando uno analiza los hechos, creo que las bilaterales son los momentos más ricos, más concretos. Las condiciones que se buscan para que se den tales bilaterales, que no hacen a la empatía entre un jefe de Estado y otro, sino a las necesidades y a los objetivos. Y de hecho también analizar por ahí cuál fue también la perspectiva de la Argentina con un Javier Milei que modificó mucho la agenda en relación al marco político interno de la Argentina. Por un momento se bajaba del G7,
Los asesores de carrera, podríamos decir, en Cancillería le sugirieron que no se bajara por la importancia, porque había sido una invitación directa de Giorgia Meloni. Además, también comentar que dentro de los invitados estaba Ignacio Lula da Silva. También los presidentes de Túnez, de Argelia y de un país más africano, que ya me voy a acordar. Entre los distintos actores que han estado interviniendo, además de el presidente de la India. O sea, es importante tener en cuenta también la visión hacia los invitados. Alberto Fernández fue invitado en su momento por Olaf Scholz, justamente, quien va a tener una reunión, una de las bilaterales con Javier Milei y también con Macron. Sí. Entonces ahí se dan, uno dice, bueno, son bilaterales con las dos economías más importantes o con los dos países más representativos, podríamos decir, de la Unión Europea, donde de hecho se han ido repartiendo la representación de dicha unión, ¿no? No quería dejar de preguntarte el tema de la participación del Papa, que habló de la inteligencia artificial, que habló del tema armas. Me parece que también es todo un gesto que el Papa haya participado de esto, teniendo en cuenta que se refiere a un tema tan puntual como es el tema de, en definitiva, los conflictos, ¿no? Exacto. Bueno, de hecho el Papa ha tenido una constante en relación a lo que es el tema de inteligencia artificial. También tomar el gesto y contragesto de que en una cumbre del G7 es la primera vez que un Papa da un discurso, lo pone en escena. Y también la contraparte de lo que representa para este G7, que podríamos decir que le brinda una perspectiva moral, que le arroja justamente un cúmulo en el sentido de que podríamos decir que el Papa ha sido uno de los papas más políticos de los últimos tiempos, y que tenga este apoyo, la sola presencia y el discurso es un apoyo. Así que creo que por ese lado también hay un salto de calidad que hay que ver cómo termina repercutiendo en un mensaje ético, moral sobre la figura de la inteligencia artificial y el rol del hombre en una lógica de compatibilidad y no de superposición, ¿no? Tal cual. Me parece que es muy importante eso. Sin duda habrá después conclusiones, Seguro, como en todas las cumbres, pero me parece que también los ojos se ponen, como decís vos, en esto, ¿no? Y en cuanto debe regularse este tema de la inteligencia artificial y obviamente lo que lo crea el hombre, y a partir de eso, ¿cuál es el límite, no? Me parece que está bueno que se plantee. Totalmente. De hecho, yo comparto absolutamente de que tiene que estar regulada. Hoy hay toda una discusión sobre el tema. Hay varios actores que plantean que no debería estar regulada. Yo creo que justamente la regulación lo que plantea son mayores libertades respetando los otros espacios. La regulación no tiene que ser un sinónimo de límite, sino de preestablecimiento de condiciones. Reglas, básicamente. Exacto, para que sea compatible, para que haya un acceso digamos, con igualdad de posibilidades. Entonces creo que ahí es donde se hace salto para un recurso que está entrando recién ahora y que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Me parece que, bueno, de paso te aprovecho un poco para todas las lecturas que deja también la cumbre, el gesto de Meloni. Digo, se replicaba mucho el video en las redes del gesto de Meloni cuando saludaba al premier francés, después Biden, que se lo vio perdido. Digo, son distintas situaciones que se ven y que también arrojan una lectura política, ¿no? Sin duda vemos cómo repercuten indirectamente o directamente los resultados de las elecciones de la Unión Europea, donde hay un crecimiento en los resultados, sin duda, principalmente en Alemania, en Francia y en España, en Italia, de la derecha radicalizada, podríamos decir. Pero también entendiendo que en ese proceso que se da en el G7 hay que tener en cuenta que, en la Unión Europea, hay que tener en cuenta que por ahí la principal discusión no era si ganaba derecha e izquierda, o sino si ganaban los pro Unión Europea o los euroscépticos. Y la realidad es que el control de la Unión Europea sigue por parte de los pro Unión Europea, que terminan siendo los centristas, tanto de centro derecha como de centro izquierda. Entonces ahí es donde por ahí hay distintas lecturas. En cuanto, volviendo de lleno a lo que son los mensajes que deja este G7, creo que justamente arroja una perspectiva en relación a tratar de por ahí darle una lógica un poco más suave a esta nueva derecha, por ahí con algunos matices, y dejando abiertos justamente los procesos electorales más inmediatos que vienen, ¿no? Este llamado a elecciones en Francia, 4 de julio elecciones en Inglaterra también, y también abriendo un poco el juego en relación a lo que se vaya a desarrollar y a lo que vaya a venir.
Biden con esa imagen que digo de un presidente que se lo ve ausente muchas veces, ¿no? Veíamos unas imágenes en las cuales estaba en grupo, sale como hacia otra dirección, Meloni que lo va y lo busca. Digo, ¿qué significa en un momento en que en Estados Unidos está transitando una campaña que va a ser más fuerte en algunas semanas más, con un Trump que está siendo enjuiciado, que ya obviamente ha sido encontrado culpable, y con un Biden que, si bien es el que se entiende es el otro candidato, da la sensación que no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Cuál es la lectura que se hace en el mundo de eso? Bien, hoy por hoy se ve un marco complejo en Estados Unidos en un contexto en el cual yo trato de aclarar que si hay un país con grieta en el mundo creo que es Estados Unidos. Los propios resultados electorales y las formas en las que se dio el último proceso electoral lo definen. Un país que por su sistema electoral también podemos identificar que los estados que definen los procesos electorales terminan siendo definitivamente los pendulares. Estados pendulares son aquellos justamente que no están definidos como demócratas o como republicanos, sino que pueden girar hacia un lado o hacia otro, y es ahí donde se termina definiendo el proceso electoral. Por ahí lo estoy haciendo muy sintético, pero creo que al estar tan polarizado, por más de que se haya un Biden bastante desgastado, por momentos hasta poco lúcido, creo que hay estados que tienen garantizados. Ahora hay que ver justamente cuál es el trabajo que hacen ambos actores sobre los pendulares que indefectiblemente van a ser los que definan la elección de Estados Unidos. Hoy la inversión daría que Trump lleva una determinada ventaja, pero como te digo, en este marco creo que no está nada cerrado. Bueno, veremos, ¿no?, con el correr de la semana, ¿no? Y a partir de que la justicia de Estados Unidos también decida el futuro de Trump, ¿no? Eso también es determinante. Antes de despedirte, te tengo que hacer la pregunta, tiene que ver con lo que se conocía en las últimas horas, esto de primero el swap, que ese gesto de parte de China con la economía argentina, pero además de esto de que era al principio imposible y que ahora ya se habla de un viaje de Milei a China. ¿Cómo se analiza eso? Uno entiende, al principio se resistía a eso Milei lo decía abiertamente, y la pregunta que uno se hace es si lo asesoraron a Milei, si hay un trabajo que se está haciendo de fondo que lo hace por ahí cambiar de actitud, ¿no? Porque previamente la que hacía las negociaciones con China o la que trataba de tener una mejor relación era Mondino nada más, ¿no? La canciller. Voy a tratar de ir bien preciso. Primero, la figura de Mondino entiendo que está muy desgastada. De hecho, desde la salida de Nicolás Posse a la actualidad, entiendo que no tiene un rol tan activo y que ha tenido diferencias concretas. Se ha sacado de su órbita un instituto en materia de intercambio comercial, que era muy importante. Por otro lado, no fue convocada en forma directa a lo que fue el G7, sino que se van a encontrar en Suiza con el presidente Javier Milei. Creo que eso también un gesto son también, gestos ¿no?, concretos. En lo que ha sido la cena de exdiplomáticos que tuvo la pasada semana, en su discurso se la escuchaba más haciendo un análisis de salida. Como un balance. Exacto, exacto. Entonces, por ahí da la pauta de que no tendría un respaldo muy marcado. No ha sido fácil la tarea de Mondino, sobre todo por las diferencias globales que ha tenido Javier Milei. Saliendo a pedir disculpas siempre. Exacto, ¿no? exacto, cumpliendo más por ahí una función, un rol de remendar relaciones que de potenciarlas. Pero por otro lado también yo el patrón que encuentro en Javier Milei es que el límite ideológico, o sea, en perspectiva ideológica que ha tenido justamente ha sido lo comercial. Con los países que concretamente se ha retrotraído fue con los dos que más violentos fue en la campaña, principalmente con China, a quien dijo que no iba a realizar acciones comerciales con países comunistas. Después trata de tomarse de que él dijo que los privados podían hacer lo que querían, pero él abiertamente se manifestó en contra. Y por otro lado con Lula da Silva, que trataban de especular algunos. Mondino llevó una carta firmada por él solicitando una bilateral. Esa carta no fue respondida y de hecho la voluntad de Plan Alto es que el vínculo sea entre cancillerías. En cuanto al viaje, concretamente por los swaps, hay toda una cuestión simbólica, me parece a mí. Yo creo que ese viaje se va a concretar para el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Bueno, se pueden entender las picardías y las audacias. Entiendo que China también ha tenido un crecimiento y un desarrollo a nivel diplomático muy importante.
cuando fue atacado China en su momento por Javier Milei, la respuesta de China fue, de Xi Jinping fue: si Javier Milei conociera nuestro país, tendría una perspectiva totalmente distinta. Fue como invitándolo a decir, claro, que conozca y después saque conclusiones. Y justamente en este acuerdo con los swaps, donde habían muchas especulaciones, creo que China lo que ha propuesto es saltar las diferencias por ahí ideológicas y seguir apostando a lo que son los vínculos bilaterales. Comerciales, ¿no? Que para China está claro que es muy importante. Muchísimas gracias, Augusto. Seguramente vamos a estar hablando en algunos días más nuevamente para siempre hacer un análisis de lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Así pasaba Augusto Grilli Fox con nosotros en esta edición de Apuntes. Nos vamos al corte, enseguida regresamos.